Ahora sí estamos grabando después del blooper de recién. Empecemos con los conceptos, un repasito de lo que veníamos viendo, ¿sí? Hasta ahora veníamos viendo... No sé qué estoy haciendo. Está grabando yo para empezar a ser bacán. Bien, ¿qué hemos visto en la clase pasada? Veníamos viendo la UART, ¿sí? Eso hemos visto en realidad en dos clases, ¿sí? Las diferentes algoritmos y formas para determinar la velocidad a la que vamos a transmitir con la UART del CIA, cosa que van a utilizar ahora en el laboratorio de las 16. Hemos visto el registro LCR, que es el registro para controlar la UART, tanto en recepción como en transmisión. Vimos los diferentes tipos de interfaces, por lo pronto vamos viendo el RS232, ¿sí? Que era una interfaz que trabaja en modo común, sirve tanto para comunicaciones sincrónicas como asincrónicas, y su peculiaridad es que es punto a punto, ¿sí? O sea, tengo un solo transmisor y un solo receptor, ¿sí? No es una conexión punto multipunto como RS422, donde yo puedo tener un solo transmisor y varios receptores, ¿sí? Hemos visto los niveles de tensión que utiliza, que son más 3 y más 15 para el 0, o la marca, y menos 3 y menos 15 para el 1, o el espacio. Vimos que la velocidad máxima de 20 kilobits por segundo para distancias de 15 metros, por lo menos lo que se recomienda en el estándar, ¿sí? Esto no está establecido, sino que es una recomendación. Vimos los pines más importantes como SG, tierra de señal, ¿sí? Signal Ground, TD y RD, que eran las patas de datos, y después vimos las patas para control de flujo, que eran RTS, CTS, DSR y DTR. ¿Sí? Ese es DSR, no DCR. Vimos tres esquemas diferentes de conexión. El esquema completo, ¿sí? Que era para comunicar un dispositivo de transmisión con un dispositivo de DTR. De un dispositivo de comunicación con un dispositivo de transmisión, ¿sí? O sea, para comunicar una PC con un módem. Fue la forma más básica en la que se empezó a utilizar el RS232. Y después vimos dos conexiones más. Vimos la conexión null modem, que me permitía conectar dos PCs entre sí, o dos dispositivos, ¿sí? Puedo conectar dos sistemas embebidos. Y esta me permitía una comunicación en la cual no tenía tanta limitación como en la completa, porque en el modo completo yo tengo sí o sí un modem, que es el que establece la comunicación hacia afuera, y la PC que simplemente se comunica por el RS232 con el modem, ¿sí? Es como que siempre hay una jerarquía. En cambio, cuando hay dos PCs, yo tengo una comunicación más equitativa entre las dos, y tengo las líneas para el control de flujo de los datos. Y el método más básico era cuando eliminaba toda la línea de control de flujo y me quedaba solamente con la tierra de señal, la línea de transmisión y la línea de recepción, ¿sí? Algo importante en este tipo de conexión era cruzar el RX con el TX o el TD con el RD. ¿Por qué? Porque por el mismo cable que uno envía datos, el otro recibe. Y por el cable que el otro envía datos, el uno recibe. ¿Se entiende? Entonces, en la conexión null modem y en la conexión mínima, hay que cruzar estas dos patas entre los dos dispositivos, ¿sí? Se conecta TX con RX y RX con TX, porque por donde uno transmite, el otro recibe, y viceversa. Vimos los tres esquemas de comunicación, que es lo que estamos hablando, y vimos dos conectores distintos. El conector de B25, que era el más antiguo, que tenía todos los pines de control, que es el que se utilizaba en la conexión entre un DTE y un DSE, y el DB9, que es el que tienen las PCs hoy en día, que solamente le permite el control de flujo básico, ¿sí? No tiene el ring indicator, el carrier DT y otros pines que ya no se utilizan en las conexiones null modem o min, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Y luego vimos brevemente la interfaz de RS422, ¿sí? Que es lo mismo que un RS232, pero ampliada para multipunto. Y además trabaja con líneas balanceadas, ¿sí? Los niveles de tensión son de más 0,2 voltios a 6 voltios y de menos 0,2 voltios a menos 6 voltios. Fíjense que los niveles de tensión acá son mucho menores que en el RS232. Habíamos hablado de eso. Sin embargo, esta interfaz me permite alcanzar mayores velocidades a mayores distancias. ¿Se acuerdan por qué? Por el tema del ruido, o sea, bien, casi el ruido, digamos, por el tema de ser línea de velocidad. Bien, porque al trabajar con líneas balanceadas, el ruido se anula. ¿Por qué se anulaba?
Porque yo tengo que la señal llega con una tensión diferencial entre dos líneas. Y si las dos líneas absorben el mismo ruido, ¿sí? Porque van a la par y encima trenzadas, ¿sí? Trenzadas a atravesar todo el medio, es esperable que ambas absorban el mismo ruido. ¿Y cómo mido yo tensión diferencial entre dos líneas? Esto, hago la diferencia. Hago la resta, la diferencia diferencial, ¿sí? Y al restar las dos tensiones, se anula el ruido. El ruido que una aporta, el otro la resta, y se anula. ¿Se entiende? Bien. Y para conexiones multipunto teníamos hasta un máximo de 10 dispositivos, según establece la norma, y es necesario que tengan salidas tri-state. ¿Por qué? Porque si dos dispositivos quieren poner un dato sobre esa salida al mismo tiempo, se van a quemar. Entonces los dispositivos tienen que tener su salida a alta impedancia para no sufrir daño cuando otro dispositivo quiere imponer una tecla. ¿Estamos? ¿Alguna duda? No, ¿verdad? Bueno, ya hace rato pueden ver la diapositiva que sigue ahí en la computadora. No lo probé al web, creo que abra bien. Fíjense por favor. A ver si ahora sí lo sabe. Es un Google Form. De hecho, esas son las preguntas. Usted mire el internet. Bueno, estamos en el aire de nuevo. Vamos a poner las respuestas, ¿sí? La primera pregunta nos decía qué características corresponden de todo lo que es grande a la norma del RC232. Podemos elegir más de una respuesta, ¿sí? El receptor debe interpretar una tensión entre 3 voltios y 15 voltios con una marca. No, esos eran los valores para el espacio, ¿sí? Entre menos 3 y menos 15 con una marca, sí. El conexionado debe tener 10 hilos, no necesariamente, ¿sí? Solamente para la operación entre un DTE y un DCE. Si eran un módem o era la conexión mínima, no necesita 10 hilos. La velocidad no puede superar 20 kbps por segundo. Sí. Era falso, porque se recomienda que no supere, pero no es que no puede superar. ¿Sí? De hecho, yo les di un ejemplo de que hemos hecho la comunicación de 115, más o menos 30 metros, y funcionó perfecto. ¿Sí? Los circuitos excitadores deben ser capaces de mantener un cortocircuito contra cualquier línea de interfaz, y es tan largo que seguro que es cierto. ¿Verdad? Bueno, textual. Y lo decía textual. Esta era cierta, falsa, falsa y cierta. Entonces, ¿por qué los cositos si me corren se ponen en cualquier lado? Yo les juro que los había puesto. Sí, es por el proyectador. Bien. ¿Estamos? ¿Alguna duda de este? Vamos con el segundo. ¿Por qué dice 1 de nuevo? Bueno, este es el 2. ¿Para qué se utilizan las líneas RTS y CTS? ¿Controlar la velocidad de la comunicación? No. ¿Controlar el flujo de la comunicación? Sí. ¿Sí? Son las líneas que utilizaban los dispositivos para solicitar permiso para enviar un dato y mediante la línea CTS se autorizaba el envío de datos. Controlar, pedir autorización para conectarse a la línea. No, no es para conectarse, es para enviar un dato, lo que pedíamos. ¿Sí? Ajustar el baud rate de la comunicación. No, ¿verdad? Bien. Entonces, esta era la opción para. Y el punto 2 nos pedía que explique brevemente la diferencia entre línea común y línea balanceada, especificando sus beneficios. Lo que acabamos de estar hablando como 3-4 minutos justo antes del quiz. ¿Sí? La línea común consta de un solo cable cuyo potencial está referenciado a masa, mientras que la línea balanceada consta de 2 cables y la señal se codifica como una diferencia potencial entre ambos. ¿Sí? Obviamente, acá la respuesta es más abierta, cualquier cosa que detalle la diferencia y los beneficios de cada una es válida. Y por último, la línea balanceada permite eliminar los ruidos absorbidos por la línea al absorber ambos cables, estadísticamente el mismo ruido. ¿Sí? Esto se produce al realizar las restas de las tensiones de cada cable. ¿Estamos? Al hacer la tensión de un cable menos la del otro, anulamos el ruido que es lo que acabamos de decir. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Continuamos entonces con el tema que hemos quedado en la clase pasada. Habíamos quedado con una gráfica, ¿sí? Volvamos a la gráfica, esa que he puesto estante en la gráfica, que era esta, ¿sí? Que nos detallaba
cómo a diferentes velocidades yo podía alcanzar diferentes distancias, ¿sí? Si la distancia era más corta, o dicho de forma menor, a diferentes distancias yo puedo tener mayores velocidades. Cuando la distancia es más corta, yo puedo transmitir a velocidades más altas, ¿sí? Mientras que cuando la distancia empieza a aumentar, sí o sí tengo que bajar la velocidad. ¿A qué se debía esto? Porque cuando la distancia es más larga, no puedo comunicar mayor velocidad. Yo le había dado el ejemplo de el internet, cuando ustedes hablaban la central telefónica antes para contactar el internet por cable, ¿sí? De que si ustedes vivían lejos de la central telefónica, no podían contactar mucha velocidad. Y era por la distancia del cable. ¿Por qué? Por el modelo del cable, hay atenuación, filtro, capacitivo. Bien, por el modelo del cable, ¿sí? ¿Se acuerdan que hemos visto al principio cómo es el modelo de una línea telefónica? Que tiene resistencias, tiene capacitores, tiene varios elementos. Entonces, cuanto más largo sea el cable, mayor es la presencia de sus componentes. Entonces, la línea va a sufrir mayores atenuaciones, va a sufrir mayores degradaciones en la señal, ¿sí? Los pulsos o cuadraditos se hacen más redondeados, ¿sí? Y además de que también tenemos más ruido, ¿sí? Porque tenemos mayor longitud de cable, mayor probabilidad de absorber ruidos al abarcar más espacio, ¿sí? Entonces, cuanto mayor sea la distancia, menor va a ser la velocidad que podemos transmitir, ¿sí? Entonces, volviendo sobre esto, ¿cuáles son los factores que nos van a influir en la velocidad de la comunicación? Por un lado, la magnitud del ruido en modo común que se induce en la línea. No es la misma velocidad a la que yo puedo transmitir en el campo, lejos de todo, que dentro de una fábrica que tiene muchos motores y muchos sistemas de arranque, ¿sí? Donde hay un entorno muy ruidoso, o incluso peor dentro de un vehículo, ¿sí? Y ya hemos hablado que un vehículo, un automóvil, tiene muchas fuentes de ruido, desde los inyectores hasta las bujías, ¿sí? Son dispositivos que trabajan con mucha corriente, mucha tensión y producen mucho ruido dentro del habitáculo del vehículo. Diferencia de potencial que existe entre las tierras del generador y del receptor. Esto también puede ser un problema, ¿sí? Si la tierra tiene una diferencia de potencial muy grande, esta no se anula con la línea de modo común, ¿sí? Entonces sí puede generar un problema. Por eso es que normalmente se comparte también la tierra entre un punto y el otro, ¿sí? No vamos a creer que esa tierra es ideal, es un conductor ideal, y que si yo conecto un cable entre la tierra esta y la tierra que está en la entrada de la roca, no sé por dónde estoy apuntando, perdido. En la entrada de la roca, ¿sí? Va a haber X potencialidad entre los dos puntos. No, el cable también, de nuevo, tiene su modelo, es una resistencia, presenta capacidades, ¿sí? Entonces, si bien ajusta el potencial, pero no va a ser exactamente el mismo. Entonces, mientras más largo sea el cable, también va a haber una diferencia de potencial de masas más grande, ¿sí? ¿Se entiende? Es un error muy común que nosotros creemos que cuando algo se conecta a masa, eso está a masa. Y la masa se diversifica así, se va expandiendo por todo mi circuito y no. ¿Sí? Yo tengo un punto que es masa, que es donde estaría la fuente, o donde estaría la masa eléctrica del circuito, y todos los demás puntos que yo considero masas, tienen un cable que lo llevan hasta la masa real. ¿Sí? Entonces, no es que cuando una corriente toca masa desaparece mágicamente. O sea, llegó a masa, llegó a cero. No, hay que tener en cuenta que la masa también tiene un potencial, digamos. Calidad del balanceo de línea que ofrece el cable. Si yo tengo un cable que tiene una línea balanceada, pero un cable es de 0,5 y el otro es de 0,3, y no está muy bien balanceado, ¿verdad? ¿Sí? La idea es que los dos cables sean iguales, del mismo espesor, tengan el mismo aislante y que vayan trenzados muy cerca uno del otro. ¿Sí? Si el cable fuera mallado, también sería interesante que no esté un cable más cerca del enlace que el otro. Porque ahí también hay una diferencia en el ruido que absorbe. ¿Sí? Por eso justamente se los trenza, para que no haya esa diferencia. Si un cable va dentro de una malla muy por el bordecito, ¿sí? Este conductor estaría mucho más cerca que este otro conductor. Entonces, al ir trenzado, bueno, eso se compensa también a lo largo de toda la línea. Necesitamos una adecuada terminación de la línea. No siempre que la línea esté abierta es lo mejor. A veces es necesario poner una resistencia de terminación para evitar lo que se conoce como reflexiones en la línea, ¿sí? No vamos a entrar en muchos detalles, porque acá los chicos si quieren pueden explicar lo que significa, ¿sí? Porque les encanta todo eso, pero
Para evitar esas reflexiones, no siempre lo mejor es decir, bueno, no conecto nada para no cargarle la línea. No, hay veces que es necesario cargarle con el punto justo de impedancia, ¿sí? Y también dependería de la tolerancia que tenga el receptor a la distorsión. Si yo tengo un receptor que no tiene una buena etapa receptora, necesita pulso bien encuadrado para poder detectar la señal, no voy a poder alcanzar mucha distancia, ¿sí? ¿Se acuerdan qué hacíamos nosotros cuando los pulsos llegaban muy redondeados? Un comparador, ¿sí? Y mejor aún un comparador con histéresis, para evitar que por ruidos la comparación tenga muy falsos disparos, ¿sí? Entonces, si mi etapa tiene un comparador, voy a tener más alcance que si no lo tiene. Dependiendo de la calidad del comparador ese que tenga la entrada, podría alcanzar mayores distancias, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Existen factores que influyen en la velocidad, está hablando de la distancia, pero con el grafiquito anterior es como... Son directamente proporcionales. ¿Estamos? Sí, tenés razón. Me copé con distancia y en realidad teníamos que encargar desde el punto de vista de velocidad, pero serían análogos, ¿sí? Si logro mayor velocidad, también puedo lograr mayor distancia a la misma velocidad. O si logro mayor distancia a la misma velocidad, puedo lograr mayor velocidad a la misma distancia. Entonces, es lo mismo. Bien. Ahora empezaríamos con la última de las tres normas que vamos a estudiar, que es la norma RS 485. ¿Sí? La norma RS 485 me va a definir nuevamente una conexión multipunto mediante un bus compartido. Sería una evolución un poco por encima de lo que era la norma 422. ¿Sí? A partir de la norma 232 salió la norma 422 y a partir de la norma 422, mejorándola, llegamos a la norma 485. Esta sí es una norma que se utiliza mucho en la industria, ¿sí? Se utiliza mucho aún hoy en día en la industria. Utiliza líneas balanceadas, nuevamente igual que la norma 422, y utiliza un protocolo asincrónico al igual que el RS232. Permite comunicaciones simplex y half duplex. Miren el detalle de que en este caso no se permiten conexiones full duplex, que sí se podían utilizar con el RS232. ¿Sí? El RS232 sí permitían comunicaciones full duplex. El RS485 no. Este sería el esquema de conexionado, ¿sí? Los componentes de la comunicación en una norma 485, donde yo voy a tener un generador que va a enviar los datos hacia otro dispositivo que puede trabajar como generador o como receptor. Fíjense por qué es que este protocolo no puede utilizarse en modo full duplex. Porque tengo un solo bus de datos, ¿sí? Tengo una sola línea balanceada por los varios datos. No tengo dos líneas como tenía en el RS32. Entonces, si este dispositivo está hablando, por así decirle, está enviando datos, los otros tienen que escuchar, ¿sí? Cuando este otro dispositivo habla, este no puede hablar, sino que tiene que estar escuchando, ¿sí? Y puedo tener dispositivos que puedan trabajar tanto como generador como receptor, o puedo tener algunos dispositivos que solamente funcionan como receptores, ¿sí? Puede haber de los dos dentro del mismo bus. La norma nos va a definir las características eléctricas del circuito generador y las normas características eléctricas del circuito receptor. ¿Qué detalle quiero que les quede claro? Porque desde ahora en más, para todos los otros protocolos, lo vamos a tener en cuenta. Acá yo ya no tengo una línea de transmisión y una línea de recepción. Acá tengo un bus, ¿sí? Tengo un bus de datos y es compartido entre todos los dispositivos. Entonces, el que quiera hablar, toma el uso del bus, ¿sí? Y nadie más lo puede utilizar. Todos los demás tienen que escuchar. ¿Estamos? En las normas que siguen, SPI, I2C particularmente, y CAN, también va a haber un solo bus o bus, no sé cómo prefieren que les diga, para que no se enojen, ¿sí? Pero la idea, el concepto es que acá tenemos un solo bus y es compartido entre todos los dispositivos, ¿sí? Esto limita, nuevamente, que no se puede hablar al mismo tiempo. ¿Vamos? ¿Queda claro ese concepto? Bien. Características generales del RS485. La salida de los generadores pueden adoptar un tercer estado de alta impedancia denominado tri-state. Permite que una línea balanceada sea usada como un bus que puede operar en modo multipunto, ¿sí? O sea, que tomar una línea balanceada y a esa línea balanceada la voy a utilizar como el bus,
Y las características eléctricas del RS485 permiten comunicaciones de datos que resultan aún más confiables que con el RS422. ¿Sí? O sea, es más confiable, tiene menos probabilidad de error que 422. ¿Por qué? Bueno, por las características eléctricas que tiene. ¿Sí? Impedancias, capacitancias que establece la norma para el armado del bus S. ¿Sí? Ya vamos a ver bien todos los detalles. Y al final vamos a hacer una comparación entre los tres. Un receptor cambia de estado con una tensión diferencial en sus entradas comprendida entre más o menos 200 milivoltios y más o menos 6 voltios. Permite que por un mismo par de cables se comuniquen múltiples equipos hasta 32. ¿Se acuerdan cuánto podemos comunicar en el RS422? 10. Espero que nadie se acuerde de eso. Bien, en el RS422 podemos conectar 10 dispositivos. Acá podemos conectar hasta 32. Solo un generador se puede activar por vez, o sea, de nuevo, uno habla a la vez, ¿sí? Y la impedancia mínima que presenta el receptor es de 12 kilo, ¿sí? ¿Estamos? Este sería un ejemplo básico en el cual tenemos un solo transmisor y un solo receptor, ¿sí? Le llegan los datos al transmisor, el transmisor será un adaptador que modificará los niveles de los datos a niveles RS485, se transmitirán a través de un par trenzado, ¿sí? Una línea diferencial, el receptor lo recibirá a través de su resistencia de terminación, ¿sí? Y obtendremos el dato de salida. Esa resistencia de terminación no necesariamente tiene que estar eléctricamente conectada, puede ser la impedancia interna de tanto el transmisor como el receptor, ¿sí? Pero se la representa siempre de esa manera. Fíjense que esas resistencias tienen que ser iguales a la impedancia de salida del transmisor. Y en el caso que yo tenga varios receptores, ¿sí? Yo voy a tener el transmisor, nuevamente con su resistencia de terminación, voy a tener varios receptores colgados, y al final del bus se va a poner nuevamente la resistencia de terminación. ¿Sí? ¿Quieren hablar un poquito? ¿Estamos? Entonces, en el caso que se conecten varios dispositivos, yo voy a tirar un solo bus en toda la fábrica, por ejemplo, que dé vuelta toda la fábrica, con una resistencia de terminación al final. Y en todos los puntos que yo quiera conectar un equipo, directamente abro los cables, conecto mi equipo y listo. ¿Sí? La norma está prevista para que soporte un máximo de 32 equipos sin tener que realizar ninguna modificación al bus. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Quieren hablar? Sí. Mantener tan corto como sea posible. ¿Cómo? En la derivación, digamos. Porque esta parte no es trenzada. Esta parte no pertenece al bus, sino que esta conexión la tenemos que mantener lo más corto posible, justamente para evitar la absorción de ruido y que ya el sistema no funcione. Sí, pensaba porque sí. Porque el bus sigue siendo uno solo. Es mejor, si necesitas hacer un cable largo, que vengas con el bus hasta acá cerca, acá sabes un cable cortito y vuelvas a subir con el bus. Porque si no estás generando distorsión o interferencia ahí con el otro bus. Tenés que mantener la estructura del bus y salir con una línea corta, ¿sí? Para evitar problemas. Habíamos quedado en esta diapositiva, o la que sigue, no me acuerdo. ¿Sí? Habíamos quedado en esta, donde teníamos dos dispositivos que podían hablar entre sí y también recibir datos. Y el esquema más general sería este, donde yo solamente tengo un bus, ¿sí? Nuevamente, con una resistencia de terminación en cada extremo, ¿sí? Y de cualquier parte del bus, yo puedo colgarme para conectar un dispositivo que tenga tanto TX como RX, ¿sí? Nuevamente, es importante que este cable sea lo más corto posible para evitar modificar, digamos, la geometría de la línea balanceada, ¿sí? Si yo tengo que la línea balanceada pasa por aquí arriba, por una canaleta, y mi dispositivo está acá, lo más conveniente es bajar con la línea balanceada, aquí hacer una conexión muy cortita a mi dispositivo y después subir nuevamente hasta la línea balanceada, ¿sí? A pesar de que yo prolongue la línea balanceada,
pero es mejor a directamente conectar dos cables allá arriba y bajar con una línea que probablemente no sea balanceada y que agregue la simetría a la línea. Yo tengo a los chicos que muy corto, que termina bien. Bien. ¿Se entiende este esquema? ¿Sí? Obviamente, dado que voy a tener, bueno, no sé si está novio, pero al tener varios dispositivos que todos pueden hacer uso de la línea, va a ser necesario establecer reglas para poder manejar el uso de la línea. ¿Sí? Esas reglas, en este paso particular, no se establece a nivel de hardware como en otros, que vamos a estudiar más adelante, sino que se establece a nivel de software. Estos dispositivos tendrán que hacer una comprobación de si la línea está ocupada o no antes de empezar a hablar. ¿Sí? Y normalmente va a haber uno que tenga mayor jerarquía, que va a ser el maestro, que va a ser el que va a comandar la línea, y normalmente va a hacer peticiones de datos a los otros nada más. ¿Sí? Pero se puede manejar de cualquier manera, siempre y cuando simplemente en este tipo de conexionados, por software. No hay un control por hardware de quién ocupa la línea. ¿Esta norma o en esta configuración específica? En 485, en la norma. ¿Sí? En la norma 485 no hay implemento por hardware, algo que defina quién hace uso del bus. La decisión de usar o no las terminaciones va a depender de varios factores, como ser la velocidad, ¿sí? Y la longitud de los datos, de los cables. Si yo tengo líneas cortas, a veces no es necesario utilizar las resistencias de terminación. Pero cuando las líneas se vuelven largas, sí es necesario utilizar esa resistencia de terminación para asegurar que la línea esté, por un lado, bien balanceada y por el otro, que absorba la menor cantidad de ruidos posibles. Si el retardo de propagación a la línea de datos es mucho menor al ancho de un bit, los terminadores no son necesarios. ¿Sí? El retardo sería lo que demora en establecerse toda la línea con el valor de tensión de un bit. O sea, cuando un bit cambia en el comienzo de un bus, no quiere decir que todo el bus cambie inmediatamente, sino que hay un retardo que se propaga a través del bus hasta que todo el bus se pone al nivel de ese bit. ¿Sí? Si el retardo ese es mayor, es mucho menor al ancho de un bit, no son necesarias las resistencias de terminación. Porque las resistencias de terminación esas justamente disminuyen el retardo que tiene en la propagación. ¿Alguna idea de por qué puede deberse? ¿Por qué será que si yo tengo, es muy eléctrico, digamos el tema, si yo tengo una resistencia de terminación, disminuye el tiempo de propagación? No me roben información de ahí. ¿Alguien se me ocurre? Si yo pongo una resistencia, ¿qué pasa con la corriente? Antes no había resistencia, había resistencia infinita. Ahora yo puse una 50 ohm ahí. Entonces se pone como paralelo. Es que la línea no tiene terminación, la línea son dos cables que van haciendo juntos. Normalmente esos dos cables están abiertos. Entonces no hay resistencia entre ellos. Yo cuando pongo la resistencia, pongo una resistencia 50 ohms entre ellos. Disminuyo la resistencia drásticamente, ¿sí? La paso de infinito a 50. Aumento la corriente. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo que cargar un capacitor? Es mejor cargarlo con la corriente pequeña o con la corriente grande. Y grande para cargarlo más rápido. Bueno, no se olviden que el recargo que hay en la línea, el tiempo de propagación ese, está vinculado con lo que se demora en cargar las capacidades parásitas de la línea. Si yo tengo mayor corriente, se debe esperar que la línea se establezca más rápido porque se cargan más rápido las capacidades. ¿Se entiende? No es exactamente así, pero es como para que tengan una idea, ¿sí? De cómo relacionarlo y decir, bien, tengo una resistencia más chica, hay más corriente, quiere decir que la línea va a ser menos susceptible a ruidos y va a tener menor tiempo de establecimiento. ¿Se entiende? ¿Sí? No voy a entrar mucho en detalle en la matemática, después le pueden preguntar a los electrónicos que están en materias de electrónica y comunicaciones, ellos saben un montón de eso. Yo no, yo ya no me acuerdo. Esta regla supone que las reflexiones que tiene la línea se van a atenuar hasta perderse en trayectos de ida y vuelta. ¿Sí? Se suele suponer normalmente 3 ciclos para que se atenúen las reflexiones. En la línea de transmisión, mucho antes del centro del bit transmitido. ¿Sí?
que es el momento en el que la UART del receptor hace la lectura. ¿Se acuerdan que siempre decíamos que la lectura la hacíamos en el centro del bit? Y por eso teníamos el oversampling de 16 veces por cada bit. ¿Se acuerdan? Bueno, eso es para establecer el tiempo y hacer las lecturas siempre en el centro de cada bit. Entonces, esta regla de reflexiones nos aseguran que se van a atenuar las mismas antes del momento en el que tenemos que hacer la lectura del bit. Y acá tenemos un resumen de de las características de cada una de las normas, ¿sí? Datos importantes a tener en cuenta. El cableado, el RS232 es punto a punto, un solo transmisor, un solo receptor. El RS422 es punto a punto o punto a multipunto. Un solo emisor puede tener hasta 10 receptores. Y 385 puede tener 32 emisores, 32 receptores, ¿sí? En la norma 422 yo tenía un solo dispositivo que hablaba y varios que escuchaban. En 485 se lo hizo más versátil, permitiendo que todos los 32 dispositivos pueden tanto hablar como escuchar, ¿sí? Cuando digo, me refiero a hablar y escuchar, me estoy refiriendo a transmitir y recibir, ¿sí? Pero como para decirlo en términos más comunes, ¿sí? Fíjense las longitudes máximas de transmisión, ¿sí? En el RS232 decíamos que 15 metros a 19.200 es lo que se recomendaba, mientras que en el RS422 podemos tener 1200 metros a 100 kb por segundo, lo mismo con el RS485, ¿sí? Tipo de líneas diferenciales para las dos últimas normas, referente a masa, o sea, una línea común para 232, los niveles de tensión que varían entre todas las normas, ¿sí? Fíjense, de hecho han ido decreciendo. Esta norma tiene menor tensión que esta y esta norma tiene aún menor tensión que esta. Eso pasa porque aumentan las formas de evitar el ruido. Claro, mejora la inmunidad del ruido de la norma, No entonces no hace falta tanta tensión, ¿sí? Mayor tensión también implica mayor tiempo de establecimiento de la línea. Entonces no es bueno tener mayor tensión, ¿sí? Está bien, mayor tensión nos da más inmunidad al ruido. Pero si yo tengo que cargar un capacitor a 15 voltios va a demorar mucho más que si lo tengo que cargar a 2 voltios. Por supuesto con el más corriente, ¿sí? Las corrientes de salida que tienen que tener los transmisores, ¿sí? También son diferentes. Y las impedancias que tienen que tener a la salida, tanto los generadores como la impedancia de entrada de los receptores, ¿sí? Fíjense que para poder aumentar el número de receptores que se puede conectar en la norma RS435 se aumentó bastante la impedancia de entrada de cada uno, ¿sí? De hecho, si nos fijamos, 10 dispositivos del RS422 tienen más o menos la misma impedancia que 32 dispositivos en el RS435, ¿sí? Por eso, al triplicar la impedancia, prácticamente triplicado la cantidad de receptores que puedo conectar en simultáneo, ¿sí? ¿Estamos? Este será un resumen de las tres normas. Y también una gráfica donde podemos ver las velocidades a las cuales pueden trabajar cada una de las normas. El RS232 trabaja solamente hasta esta velocidad y hasta esta distancia, ¿sí? El RS422 ya nos permite llegar a esta distancia manteniendo mucha mayor velocidad. Y fíjense que 485 aumenta aún más la velocidad a la que se puede comunicar con la misma distancia. Perdón, no, este es 423, 422 está acá. 422 y 485 están acá, las dos. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. ¿Cómo adaptamos nosotros ahora si nosotros queremos? Supongamos que tenemos un microcontrolador, sabemos que el microcontrolador tiene un puerto UART y sabemos que la UART se puede comunicar por el RS232, ¿verdad? En modo básico, XRX y masa, ¿sí? Bueno, si yo quiero comunicar dos microcontroladores que están muy lejos, no me conviene utilizar los niveles TTL, entonces prefiero utilizar niveles 232 o 422 o 465. ¿Cómo lo hago? Bueno, utilizaremos adaptadores, ¿sí? Son diferentes circuitos que nos permiten adaptar los niveles de tensión entre una norma y la otra, ¿sí? Y respetan justamente las impedancias de salida y las impedancias de entrada. Entonces, normalmente trabajaban en 5 voltios, los micros, ahora trabajan en 3,3. Entonces, necesitamos de estos circuitos que nos van a convertir los niveles de tensión a los valores de las normas. El MAX 232, que es el más común de conversión de
TTL a 232, viene en diferentes versiones y puede trabajar tanto con 3,3 voltios como 5 voltios de alimentación, ¿sí? Lo que es que con 5 voltios de alimentación me permite tener señales a la salida de más o menos 12 voltios, ¿sí? Tiene elevadores de tensión internos para poder alcanzar esos niveles y poder comunicarse. Originalmente utilizábamos dos circuitos integrados, ¿sí? Si yo quería hacer una norma RS32 tenía que utilizar un MC1488 para convertir en un sentido de TTL a RS32 y un RS1489 para convertir de RS32 a TTL. Lo cual quiere decir que yo, si tenía un dispositivo transmisor, tenía un microcontrolador que tenía una pata de salida, de lo de adentro, y una pata de recepción. Yo tenía que poner aquí un integrado que convertía de TTL a RS232. Y aquí otro integrado que convertía de RS232 a TTL. ¿Sí? Y en el otro extremo tenía que poner de nuevo dos integrados, uno que convertía de RS232 a TTL y uno que convertía de TTL a RS232. TX con RX, RX con T. ¿Sí? En este caso, la señal irá en ese sentido, y en este caso, la señal irá en este sentido. ¿Estamos? O sea, yo tengo que utilizar en cada extremo dos integrados. La ventaja en el Max 232, en el que incluso Maxim, es que yo puedo utilizar un solo integrado acá puedo utilizar un solo integradito acá que hace las veces de estos dos y un solo integrado acá que hace las veces de estos dos. Perdón, ¿cómo se llamaban? Era 488 este es MC 1478 al igual que este. Y este es el 14. Un segundo, quiero. Bien. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo funciona? Normalmente, ambos dispositivos requerían una alimentación simétrica de más o menos 12 voltios, lo cual era una combinación. Yo tengo una placa con un micro, no tengo una fuente más o menos 12 voltios, ¿sí? Normalmente tengo 5 voltios, quizás 3,3 nada más, ¿sí? Entonces, la gran ventaja del Max 232 no solamente fue que integró ambos dispositivos en uno solo, sino que también permite utilizar una única fuente, ¿sí?, de alimentación de 5 voltios, ¿sí? Y tiene un elevador de tensión interno que le permite generar la tensión en esas con los capacitores que el fabricante sí nos pide que los conectemos, ¿sí? La única limitación que tiene es que si ustedes buscan el circuito del Max 232, les pide que pongan varios capacitores, ¿sí? Más allá de eso, sí se puede volver un poco confuso el hecho de que acá yo tengo TX in, TX out, RX in y RX out. Es como que RX out, como que la salida de recepción. La recepción no deben ser entradas, ¿sí? Bueno, la nomenclatura sí se vuelve un poco confusa, o capaz yo soy el único que tuvo problemas con eso en el mundo, pero hay que prestar atención a la hora de conectarlas. No, en varios parceros hemos visto Max 232 mal conectados, porque sí se vuelve un poco confusa la nomenclatura. Pero en los datos está bien declarada qué pin trabaja con niveles 232 y qué pin trabaja en niveles TTL. Entonces, leyéndolo bien y teniendo cuidado en el conexionado, no debería ser un problema grave. Bien.
Ponemos las diapositivas. Maxim dispone también de una familia de convertidores, ¿sí? Con varias alternativas. Por un lado, el MAX 232, que les decía que opera, perdón, el MAX 3232. Este sería uno que opera desde 3,0 voltios hasta 5,5. El MAX 232 normal solamente opera con 5 voltios. Después tenemos el MAX 238, ¿sí? Que tiene 4 líneas de recepción en un solo integrado, ¿sí? Me permite recibir varias líneas 232 si yo tengo varios receptores en una misma placa. Y el MAX 239 que tiene 3 line drivers y 5 receptores. O sea, este tiene 4 salidas y 4 receptores. Este tiene 3 salidas y 5 entradas. ¿Sí? ¿Se entiende? El MAX 232 tiene de hecho 2 salidas y 2 entradas. ¿Sí? El 232 ya viene con 2 conversores de TTL a 232 y 2 conversores de 232 a TTL. Es un solo integrado. ¿Sí? El MAX 232, el más básico, ya viene así. ¿Por qué? Porque no solamente sirve para convertir las líneas TX y RX, sino también CTS y RTS. ¿Sí? Porque si yo tengo que hacer una comunicación con control de flujo entre dos dispositivos muy lejanos, tengo que convertir todas las líneas al estándar 232. Si no, todo bien con el TX y el RX, pero cuando quiero hacer un CTS o un RTS, la señal no va a llegar al otro extremo. O va a demorar mucho. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso el 232 está previsto para eso. ¿Sí? Es más, 232, 32, 32. El 3232 es la versión del 232 que trabaja con 3 voltios. El 232 es el que hemos visto en la diapositiva anterior, que solamente trabaja con 5 voltios. ¿Sí? Se le agrega un 3 porque trabaja con 3 voltios. Me parece bastante intuitivo y fácil de entender. Para adaptarlo a niveles 421 y 485, nuevamente utilizaremos integrados de Maxim, como el 488 y el 490, ¿sí? Que sirven para RS485, y los integrados 489 y 491, que tienen una entrada, un receptor, y tienen la capacidad de trabajar en 3 estados, lo que les permite trabajar en 422 y en 485. No nos olvidemos que en 422 y 485, al tener conexiones punto-punto-punto, necesito que los dispositivos tengan una conexión de triestado, ¿sí? Tiene que poder ponerse en alta impedancia. Y el MAX 487 es un transceiver, o sea, transmisor y receptor, con capacidad de 3 estados pensado especialmente para RS485. ¿Sí? En resumen, hemos visto 3 interfaces distintas hasta ahora: RS422, 232, perdón, la primera, 422 y 485. Son las abuelitas de las interfaces actuales, porque son las primeras interfaces que se empezaron a utilizar para comunicaciones más distantes. A partir de esta han salido varios protocolos distintos, como ser SPI, I2C, CAN y USB. ¿Sí? Aún se siguen utilizando 232, hemos visto que sí se utiliza todavía, 422 y 485, sobre todo en la industria. Quizás la menos utilizada de las 3 hoy en día es 422. ¿Sí? Van bajando las tensiones utilizadas, aumentando las distancias y las velocidades máximas alcanzadas mediante ajustes en la línea. Pasamos de una línea común a una línea balanceada, y mediante ajustes en los estándares eléctricos, en las velocidades, en los tiempos de establecimiento de los bits, en las impedancias, en las corrientes máximas y mínimas de salida, etc. ¿Sí? Ajustando los parámetros eléctricos, logran mayores velocidades, aún disminuyendo la tensión. Van aumentando la cantidad de dispositivos. En el RS32 teníamos un transmisor y un receptor, en 422 podíamos tener hasta 10 receptores, y en 485 podíamos tener hasta 32 transceivers, ¿sí? 32 transmisores y receptores al mismo tiempo. 422 y 485 son aptas para ambientes industriales por su gran inmunidad al ruido, de nuevo, gracias al uso de líneas balanceadas. Y su uso común, y el uso común de integrados para hacer las adaptaciones eléctricas es lo que flexibiliza la implementación de estas líneas. Yo puedo, a la UAR de cualquier micro, conectarme con un solo integradito y de esa manera salir en cualquiera de estas formas. Bueno, y con eso terminaremos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Se entendió más o menos? ¿O están todos muy centrados en copiar la máquina virtual? ¿No? ¿No hay ninguna duda? Bueno.
tenemos el laboratorio en un rato, así que vayan, tomen aire.